Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. ¿Sabían ustedes que esta patria maravillosa, para amarla verdaderamente, tienes que conocerla, tienes que admirarla, tienes que respetarla? Eso es lo que acontece y debe vivir en el corazón de todos los venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Que el amor y la paz de Dios sea con todos y cada uno de los hombres de bien, amantes, como dije, de la libertad y la justicia, de aquellos que hacen la paz, que sus pies al caminar van sembrando la paz en todo momento, y para ellos les deseo siempre que caminen de la mano del Dios y Padre Todopoderoso y bajo la sombra del Omnipotente, para que veas cómo vas a andar siempre bien, no solamente bien acompañado, sino vas a ser victorioso en todo lo que te propongas. Así es para todos los buenos venezolanos. Para los que andan descarriados en el camino del mal, pues ellos tendrán que tener el peso de la justicia divina y la penal, para que entonces tienen que asumir definitivamente su barranco por haber hecho tanto daño y tanto mal a una maravillosa nación que lo que ha hecho es una tierra de paz, de amor en todo momento, como ha sido Venezuela. Comienzo hoy miércoles de Constitución y Justicia. Me encanta este programa. Miércoles 25 de octubre del 2023, a 67 días de la culminación de este año, que ha sido un año en su semestre final muy movido, pero muy movido, tanto nacionalmente como internacionalmente. Así es, quien te habla, José Contreras, a través de esta gran plataforma del Movimiento de Salvación Nacional, MCN TV, TV Internacional, Noticias MCN Venezuela Blogspot y Noticias MCN Venezuela Radio, a través de la aplicación Senoplayer, y de todos nuestros aliados dentro y fuera de este hermoso país que se llama Venezuela. Comienzo inmediatamente con los titulares internacionales. Conflicto en Gaza fractura sociedades y desde luego puede desbordarse. Esas fueron las palabras de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad de la misma, ya tocando el tema muy fuerte y muy duro de lo que está pasando no solamente en Gaza, con el tema de Israel y los terroristas criminales de Hamas, ¿no? No solamente eso, sino lo que está pasando en el contexto universal de esa materia. Y por eso que nada puede justificar, y es la realidad, la muerte deliberada, los ataques ni los secuestros a civiles. Eso lo rechazamos todos los hombres de bien, amantes de la justicia y la libertad en el mundo. Ni el lanzamiento de misiles contra objetivos civiles, más aberrante todavía, y eso debe ser castigado de todas las formas de justicia que han debido, que estén previstas en las leyes universales. Pero el llamado, y aquí me anoto y hago un break, paradito, muy claro, y lo acentúo. El llamado al alto al fuego se encuentra en una negativa radical de ambos sectores, tanto de los terroristas islámicos de Hamas como desde luego de Israel. Unos dicen defenderse por su territorio, otros atacarlo porque creen que es el de él. Lo cierto es que Palestina ha quedado encajonada. Ellos niegan su vinculación con estos terroristas de Hamas. Todos sabemos que por ahí están involucrados con el Irán. Los demás países que están en ese entorno, tratan de no complicarse, porque si se meten en ese conflicto, la crisis mundial va a ser mayor, porque indiscutiblemente se ampliaría para largo rato el tema de la guerra allí, sin sentido, porque por un territorio que no debe ser, y yo creo que se debe lograr la paz. Yo sé que Dios va a velar por Israel, y sabemos que eso más temprano que tarde debe llegar a la paz, pero hay un tema que me llamó mucho la atención, y una expresión de Elon Musk, y que la comparto realmente, ¿no?, con responsabilidad.
estamos caminando sonámbulos hacia la Tercera Guerra Mundial. Oiga bien, estamos caminando sonámbulos hacia la Tercera Guerra Mundial. Y sí, porque el conflicto allá de Rusia y Ucrania no se para, tiene más de un año. Y más bien se acentúa y el conflicto es mayor. Este conflicto de Israel y los terroristas de Hamas tiene la tendencia a no encontrar un alto al fuego, se radicaliza más bien los ataques de ambas partes, pero también el conflicto universal que es alimentado por los Estados Unidos, por allá por el cordón de la muerte, Rusia, China e Irán, en fin, y aquí en América, países como Nicaragua, Cuba y el mismo Venezuela con el régimen usurpador y dictatorial y ese régimen oprobioso perteneciente a esa organización criminal transnacional, lo que hacen es fomentar este tipo de conflictos y por eso, pero el pueblo o los pueblos del mundo andan como zombies, definitivamente, sonámbulos, diría yo, como dijo, caminando dormidos y no se despiertan cuando el mal sigue avanzando y haciendo ruido, y los hombres de bien, que deberíamos despertar y fijar posición y caminar en contra de esos eventos, muchos siguen estando simplemente callados, caminando como sonámbulos. Y así está el mundo. Y debemos despertar porque una tercera guerra mundial anunciada en la palabra de Dios, pero bien claro puede ser revertida si nos dejamos acompañar del Padre de los cielos y empezamos a caminar en la sensatez y en la realidad que no puede privar las agendas 2030, los intereses particulares, etcétera, mirando acabar con la humanidad para poder la hegemonía de grupos del mal querer encabezar y tomar el mundo, que no lo van a poder lograr, pero van a hacer mucho daño y con una tercera guerra mundial pudieran estarlo haciendo. Ojalá que despertemos y dejemos de estar caminando como sonámbulos, como muertos en vida, inclusive muchos caminan. Mucho cuidado. Despertemos ante esto porque si no despertamos no obtendremos cuentas para entregar a estas y a las nuevas generaciones, sino cuentas negativas. Y la programación, la neuroprogramación negativa que influye en muchos seres humanos está privando y está por encima de muchas cosas, lamentablemente, y por eso hay que despertar. Y compro esas palabras de Elon Musk realmente y las certifico porque así, lamentablemente, mucha gente está caminando. Me vengo a Venezuela y con ese tema vengo pegado. Aquí todavía hay en Venezuela el 80% de la población venezolana no cree ni en unos ni en otros, ni en la política ni nada. De hecho, muchos que están afuera lo demostraron este domingo pasado. Si bien es cierto que la infraestructura montada para el hecho de las primarias de este pasado 22 de octubre no estaba preparada para un volumen mayor del que no pasara del 8.5-9%, se vio forzada al llegar, según los números y relaciones que dan, ya del último informe del boletín final de los señores de la plataforma de la comisión de primaria, llegar a un 10.5%. A los matemáticos, los opinadores, todos dan que no da la infraestructura. Yo también eché mis números, en verdad la infraestructura no daba, pero al fin y al cabo se realizó y dio un resultado de la participación de 2.300.000 y algo, 1.307.000. Y yo lo había proyectado, señores, el día lunes en mi programa pasado del día lunes, lo dije bien claro, cuando apenas se había dado un boletín, el primer boletín, que llegaría a 2.300.000 y tantos. Y ese millón tantos fueron cortos, pero ahí estuvo. Y gracias a Dios volví a ser acertado. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque ya no es un problema de número. Esto acaba de alborotar a los demonios. ¿A cuáles demonios? A los de Miraflores, de allá los usurpadores. Y como titulo en parte de los títulos de este programa, pues definitivamente despertó los demonios de Miraflores. Hasta la muda habló, es decir, que no habla casi nunca porque Nicolás no la deja, pues habló también. Ese es tema de preocupación para ellos. Y entonces el psiquiatra despierta diciendo
que se va a los acuerdos y que va a impugnar y que va a judicializar por el tema del incumplimiento de los acuerdos de Barbados, y esa responsabilidad es única y exclusivamente cabe entre el régimen y la falsa oposición de la plataforma unitaria que asistió a Barbados a firmar esos acuerdos. Y a eso quiero irme realmente. María Corina Machado dijo bien claro estas palabras: yo no soy candidata de la plataforma unitaria. Ella participó en las primarias programadas y organizadas por la plataforma unitaria, pero ella lo dijo bien claro, ya empezó a marcar distancia con el G4, eso está claro. Yo no soy candidata de la plataforma unitaria. Es más, ni siquiera soy candidata de 20, su propia organización. Yo soy candidata de los venezolanos que votaron por mí y de los que no votaron también por mí. Esas fueron palabras textuales de María Corina Machado. Sin embargo, ella establece que se va a reunir con Gerardo Bleides de forma inmediata y lo llama jefe de la delegación de los acuerdos con el régimen. Allí, ojalá que en el entendido no lo haga de una vez y de inmediato. Espere que las aguas bajen para ver, porque si ella se aplega y avala los acuerdos, estaría dando un paso hacia atrás. Vienen muchas cosas, María Corina, Henry Alviares, ojalá que a pesar de que ella dice que no es candidata de 20, pues sería bueno que alguien la asesorara y no fuera todavía a dar ese paso, porque ese paso pudiera ser más que positivo o negativo. Muchos están diciendo que ojalá que se incorpore a la mesa de negociaciones, tampoco en este momento, porque sería dar un paso hacia atrás. Ella sabe muy bien a qué me refiero y eso no sería positivo en ningún momento. Lo cierto es que también debemos manejarnos, que no lo voy a tocar hoy con el tema del Esequibo, mañana lo tocaré en el programa de mañana, lo ampliaré, pero en verdad no puede haber un referéndum, no debería haber un referéndum sobre un tema que el pueblo verdaderamente no conoce verdaderamente. Primero que había que darle a conocer el tema en amplitud, explicarle el despojo y la mentira del laudo arbitral, que lo tumba y lo niega ya el caso del acuerdo de Ginebra. Es decir, eso hay que explicarle, hacer una campaña en función de explicar eso. Llamar a un referéndum consultivo para decir que el Golfo es nuestro y que el pueblo lo diga, el pueblo está más claro que el Golfo es nuestro. Y de tratar de pretender de llamar y decir que hay una creación en las preguntas del Estado, para crear un Estado que se llame Estado Guayana Esequiba. Eso también, que estaría planteado el 3 de noviembre, hay que revisarlo. Porque todos sabemos el trasfondo verdadero de ese referéndum consultivo que el régimen quiere subir y ganar a través de un nacionalismo, popularidad. Pero nadie tiene que decirle que el Esequibo es nuestro, y eso es verdad. Histórica y jurídicamente, lo que hay es que fijar posición y ser firme ante la Corte Internacional Judicial. Es allí donde está el tema. Pero hay que recordar, y lo digo de una vez, que los señores del G4, a través de su plataforma unitaria, fueron y firmaron ese acuerdo en Barbados que incluye el tema del Esequibo, y ellos apoyar el tema del Esequibo, como también apoyar la defensa de Citgo, que nosotros nos adelantamos con un comunicado, como lo dije ayer, ante el Departamento de Estado y para la OFAC también, para paralizar el remate de Citgo, que hay que tocarlo. Nosotros, un grupo de venezolanos, nos adelantamos en un comunicado y lo hicimos llegar al jefe del Departamento de Estado, Anthony Blinken, y a un grupo de congresantes y otras personalidades de los Estados Unidos, fijando posición, mientras que otros están emocionados en otros temas. Nosotros estamos claros. No digo nosotros, no solamente del Movimiento de Salvación Nacional, los grupos de la Asamblea Libertadora, el Parlamento Libertador y Libertario, y de todos los que ejercemos la diplomacia libertadora muy, muy oportuna. Y sobre el tema internacional finalizo el programa. María Corina se reunió con 12 representantes diplomáticos acreditados en Venezuela, Alemania, España, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana y Suiza. Esta es realmente la conclusión de este encuentro en el día de ayer,
que se ha caracterizado por estos 12 países que fijaron posición diciendo que es una hazaña cívica de los venezolanos participantes en el 22 de octubre. Pero el rol sucesivo de la comunidad internacional hay que medirlo y es importante ante estas situaciones que se van a presentar entre las posiciones del régimen y esta posición de una María que se deslinda y abre paso para lo que yo dije ayer de una unidad nacional que debe ser la meta de nuestra lucha cívica. Así lo leí ayer y así lo planteé. ¿Para qué? Para que a la política de gallinero que representa el G4 y el régimen, burdamente pintada en el viejo esquema de la política, nos debemos oponer con una amplia política de comprensión, de inteligencia y de armonía que ponga el cese al proceso doloroso de una Venezuela que debe llevar al gozo futuro de la esperanza, de la justicia, de la libertad de todos. Hasta aquí dejo el programa de Constitución y Justicia, respetando siempre esta Constitución que es el instrumento que tenemos para poder rescatar el imperio de la ley. Posteriormente, una vez alcanzada la libertad y cesada la usurpación de Miraflores, debemos irnos entonces a un nuevo tema de lo que debe ser un instrumento de base para la refundación de la Venezuela de hoy, para la Venezuela del mañana, con un nuevo instrumento constitucional que nos permita realmente sentar las bases de la apertura de la Venezuela de lo posible. Así lo digo, en el proceso de transformación política y el nuevo pacto social, que es inevitable en el término de la distancia que nos ha de corresponder. Y si el régimen habla de elecciones, que las haga mañana, porque legalmente corresponden el día de ya, del hoy, y no el 2024, porque Maduro no es legítimo, no es legal. Eso no me cansaré de decirle a todos los politiqueros y a todos los políticos serios y a la nueva revelación de liderazgo que representa María Corina y otros dirigentes de nosotros de la resistencia que estamos enmarcados dentro de ese nuevo liderazgo que siempre hemos hablado en todo el mundo y no nos vamos a quedar callados. Aquellos que se burlaban antes y me decían: estás loco, andas con María Corina, te reúnes con ella. Pues miren ahora que muchos de ellos están ahora oportunistas apareciéndose al lado de María Corina Machado. El que tenga oído que oiga. Vividores, ustedes pertenecen a ese viejo gallinero de la política. Falsos oportunistas. No tienen cabida. Primero, reencuéntrese a sí mismo y después veremos qué podemos hacer con ustedes. Son factores negativos para el proceso de libertad de este país. Que Dios me lo bendiga. Hasta el próximo encuentro del día de mañana y decirles que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? No olvides de esto. De ti depende el gran caminar para la lucha, para lograr y alcanzar el objetivo principal, que es la libertad. Ese 80% que está allí, tenemos que despertarlo para lo que logremos alcanzar ese maravilloso objetivo. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima entrega.